Hola a todos los seguidores de la revista ¿Qué tal? Yo soy Vanessa Cortés Colis y en esta ocasión les quiero contar que hace unos días, a finales de agosto, exactamente el 22 de agosto, tuvimos la oportunidad de festejar el centenario, el cumpleaños, las velitas número 100 de Ray Bradbury, este escritor norteamericano de ciencia ficción, fantasía, y eso que les cuento que a él no le gustaba por ningún motivo que lo llamaran o que lo clasificaran más bien dentro de un género, pero finalmente, bueno, pues así es la teoría literaria y lo remite o lo lleva a la ciencia ficción, a la fantasía, que es un género que en particular a mí me gusta mucho recomendar, no solamente para adultos, sino también para todos los niños y sobre todo para todos los jovencitos, aquellos que tenemos hijos en la pubertad, adolescencia, etcétera, que están en búsqueda de historias de aventuras y de fantasía y de seres extraordinarios. Ray Bradbury es la elección para poderlo hacer. Aquí tengo varias cosas. Les quiero presentar desde esta historia que se llama El Dragón. Es un libro que se conoce como un cuento de la novela gráfica. Es un cuento muy bonito, es una historia cortita que pueden leer en 10 minutitos, vamos, no más allá, pero la verdad es que es una historia también de misterio, con escenarios oscuros, con un final inesperado, de estas historias que siempre nos atrapan en un momento exquisito, es decir, que este tiempo que invertimos en estas historias también se disfrutan a lo largo de las imágenes que se reproducen en este cuento conocido como El Dragón. Ya para los jóvenes, que también léanlos ustedes, papás, pero para los jóvenes esta historia que se llama El Árbol de las Brujas es divertidísima. Tiene que ver con el tema del Día de Muertos, de Halloween y todo lo que conllevan la celebración o las conmemoraciones en diferentes lugares del mundo, y es una banda de 8 chicos, jovencitos, todos ellos entre 12 y 13 años, que se encargan de viajar esa noche de Halloween o del Día de Muertos para viajar a diferentes lugares y ser partícipes de las celebraciones de distintas formas y tradiciones donde se festeja lo único que tenemos asegurado en esta vida, que es la muerte. Es una historia muy divertida, es una historia fantástica, es una historia que nos lleva a viajar, es una historia ágil de leer y que también seguramente pueden disfrutar en familia. A mí la verdad es que me gusta mucho leer poesía, siempre lean poesía. Esta no tiene que ser con un principio, un medio y un final, es decir, ustedes pueden tomar un libro de poesía, abrir la página que deseen y encontrar siempre una historia que los va a sorprender. La poesía no hay que entenderla, hay que disfrutarla, y el proceso que se vive en nuestra mente cuando leemos poesía es como si le pusiéramos en fiesta a todas estas neuronas que nos conforman y que tenemos en nuestro cerebro, porque siempre es un deleite para ella todas estas metáforas, símbolos, imágenes que solamente la poesía nos puede generar. Hay un libro de poesía completa que incluso viene en la edición bilingüe, es decir, en su original, que es en inglés, y la traducción en español, y aprovechenla para leer las dos. Es decir, aunque no importa que no sepan hablar inglés, siempre leer las rimas en su lengua original es un proceso diferente. Obviamente, Crónicas Marcianas, que no traje aquí el libro porque lo estaba leyendo con los niños, pero Crónicas Marcianas es un libro muy divertido, quizá el más famoso de Ray Bradbury. Crónicas Marcianas también pueden leerse sin ningún orden cronológico, aunque sí lo posee. Es la llegada y la conquista de los seres humanos o de los hombres al planeta Marte. Hay un episodio ahí de pandemia, Marte desaparece o los marcianos desaparecen por una pandemia de varicela, no precisamente del coronavirus, pero sí hay historias, hay sensaciones, situaciones, escenarios muy similares a los de la Tierra. Y con esto quiero hablar de que Ray Bradbury no solamente es un escritor que nos presenta escenarios fantásticos, tecnológicos, futuristas, diferentes, sino que realmente utiliza todas estas herramientas para hablar de lo profundamente humano. Ray Bradbury habla de la cuestión de la conquista, del abuso de poder, obviamente del tema de la muerte, como lo vimos hace rato en el otro libro, y siempre va a aquellos temas tan profundos que como seres humanos nos interesan y que pues nunca podríamos resolver. Ray Bradbury es un escritor
prolífico, escribió muchísimo, cuentos, novelas, ensayos, artículos, poesía, teatro, escribió el guión de la película Moby Dick. Es decir, es un autor que escribió muchísimo. Apenas si fue a la escuela, en secundaria él recibía una especie de abuso o de bullying, como se le conoce ahora. Una de las características es porque usaba lentes y la otra es porque era muy lector y entonces él prefería encontrar otros escenarios, otros espacios, otras historias a través de la lectura y se escapaba a la biblioteca de su natal Illinois para poder sumergirse a un mundo que le parecía mucho más sano y mucho más dócil de cierta manera y que lo llevó a instalarse como uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Las crónicas marcianas son divertidísimas. Los escenarios, nosotros nos podemos encontrar e identificarnos con los marcianos, con las situaciones, porque lo que pretende Ray Bradbury es darnos a entender que todo está en un mismo espejo, que todos somos los mismos y que finalmente pues busca ese reflejo que está ahí dentro de Marte para encontrarnos realmente nosotros, a sí mismos, cómo somos, nuestras situaciones, lo que nos angustia, lo que nos preocupa, etc. Y ya para cerrar, además de Crónicas Marcianas, creo que otra historia muy importante y muy famosa es Fahrenheit 451, que no es otra historia muy conocida como la quema de libros, un bombero que no se dedica a apagar los fuegos, sino que más bien se dedica a incendiar los libros y acabar con ellos, porque estos suponen una libertad, un pensamiento, exigir derechos y todo lo que conlleva una sociedad realmente informada. Tiene un mensaje ahí con bastante cautela que tendríamos que asumir y que tomar para decir por qué Ray Bradbury decía que lo único que podía salvarnos de muchas situaciones como la que estamos pasando actualmente tendría que ser la lectura y sobre todo la literatura de ficción. Acérquense a Ray Bradbury, no hay mejor manera de festejar un autor que leyéndole, y las opciones son muchísimas, sobre todo todas estas que les acabo de presentar, que yo he leído una y otra vez siempre con gusto y que ahora puedo compartir en compañía de mis hijos, sobre todo si son adolescentes, sugiéranles a ellos leer Ray Bradbury. Yo con el chiquito de 6 años que tengo, le estoy leyendo Crónicas Marcianas y está fascinado porque no puede creer que existan libros metálicos, que al pasar la mano la voz se salga y que los frutos sean dorados y que yo vaya caminando por la pared y pueda extraer ese fruto, que las naves espaciales sean llenas de botoncitos y que los marcianos no las alcancen a identificar, etc. Acuérdense que la imaginación es mucho más importante que el conocimiento y que solamente la literatura nos lleva a cabo a dimensionarla de otra manera. Yo soy Vanessa Cortés Collis, gracias a la revista ¿Qué tal? Siempre por el espacio. Disfruten.